Una canción es una composición musical para la voz humana, con letra comúnmente acompañada por instrumentos musicales. Pero lo que la vuelve única es eso que crea en nosotros, esos sentimientos y emociones que a veces se adueñan de nuestra alma. Los géneros de canciones son muy variados. Nos hacen sentir ira, odio, estrés, ansiedad, culpa, vergüenza, asco, celos, envidia, miedo, tristeza, nostalgia, empatía, epicidad, alegría, amor, esperanza, libertad. Sobre gustos no hay nada escrito, dicen. Pero, ¿qué pasa si no podés escuchar lo que te gusta? A partir de marzo de 1976, las radios nacionales reciben la orden suprema de no retransmitir las canciones de los artistas que quedaban censurados y prohibidos. A partir de ese momento, fue así como el CONFER, Comité Federal de Radiodifusión, ordenó la prohibición de retransmitir ciertas canciones. A nosotros la censura no nos afectó demasiado, pero por prudencia optábamos por elegir únicamente la música que realmente era importante para la audiencia de la zona. De esa manera evitábamos disgustos e evitábamos que alguien nos presionara para poner o disponer determinado tipo de música. Teníamos, por ejemplo, los primeros programas en que aparecía la música de los Beatles, no hubo problema, pudimos defenderla. Pudimos localizar música de tangos y de milongas de nuestro patrimonio cultural, sin problema podíamos hacerlo. Había algunas que se sugería que se evitara el abuso de determinados temas para evitar que pareciera una cosa demasiado forzada. Y se vivía con la incomodidad que les produce a ustedes la juventud, por ejemplo, que sus padres le digan, mira, esto no lo hagas, o esto trata de evitarlo, o esto pensalo bien porque si no te puede traer problemas, o no es así. Cuando a ustedes les imponen un parate y pensalo. Yo, como padre, como madre, te digo que esto no te conviene. ¿Cómo es la reacción? A veces es de rebeldía. Si se conversa, se puede entrar en razonamiento. Entonces, cuando a vos te imponen algo, vos tratás de explicarte por qué. Así que eso se conversaba mucho, se vivía pensando, mirá, esta canción que es tan bonita, pero claro, era una canción que decía muchas cosas, simbólicamente, metafóricamente, pero decía muchas cosas que no convenía a la realidad política que se vivía en ese momento. Sí, había un organismo nacional que aún existe, siempre ha existido, que en aquella época se llamaba CONFER, o sea, Comité Federal de Radiodifusión, CONFER. Y ellos nosotros enviábamos nuestra programación detallada todos los meses. A mediados de cada mes enviábamos la programación completa del mes siguiente. Y ellos, si tenían algo que observar, nos lo hacían saber. Por ejemplo, cometíamos un error idiomático, ellos nos mandaban una carta señalando: la pronunciación correcta es tal. De manera que era un trabajo muy completo y muy minucioso. No se conformaban con las ideas,
sino que también querían que la radiodifusión del país sirviera como material educativo y ayudar a la gente a cultivar su idioma. Es decir, que en esa época había en la jefatura del CONFER en Buenos Aires gente ilustrada. Este documento contenía una serie de hojas selladas con el logotipo de la Presidencia de la República y se titulaban Cantables que, por su letra, se consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión. Como era de esperar, estas hojas nunca fueron oficiales y el gobierno de aquel entonces siempre negó su existencia. Sí, desde luego, al estar en comunicación con la audiencia zonal, la gente solicitaba la música que les interesaba. Ahora, dependía de la emisora emitirla o no, incluirla o no. Pero en ese caso se optaba por la música no tan exigida en materias ideológicas, ¿no? Pedían más el intérprete, no una canción censurada a propósito. No, la gente del interior, en el interior hay otro concepto, ¿no? Les gustaba un intérprete y pedían el intérprete, pero no una canción particularmente que estuviera prohibida. No. La censuraban porque algunas de esas canciones encerraban un mensaje propagandístico de ciertas ideas. Nosotros, por ejemplo, teníamos abiertos los micrófonos para cualquier persona. Yo llevaba de la mano al micrófono a gente que sabía que tenían ideas que conspiraban contra las exigencias del CONFER, pero me consideraba bastante libre como para permitirle que cualquiera emitiera sus ideas. Y algunos tenían ideas bastante, no sé cómo calificarlas, bastante acendradas en un sentido determinado, que no coincidía con la propuesta que hacía el país en ese momento, o sea, la propuesta de cultivar ideas que no conspiraran contra el sentir nacional. Había 4 motivaciones distintas que los censores seguían para clasificar y establecer la censura parcial o total de las canciones: políticas, lingüísticas, paranoicas y ridículas. Dentro del primer grupo quedarían censuradas aquellas canciones cuya letra hicieran alusión a la política, como, por ejemplo, las letras de Sui Generis. Voy de amor y de música y de ideas. Cambiaste de sexo y de Dios, de color y de frontera. El segundo grupo contemplaría aquellas canciones cuyo lenguaje tuviera connotaciones de carácter popular. Por ejemplo, el uso del lunfardo en tangos a principio de siglo. Pero qué falta de respeto, qué atropello a la razón. El tercer grupo corresponde a la censura de canciones cuya letra los militares creyeron que contenía un mensaje subversivo. Un ejemplo, la canción Credulidad del cantante Luis Alberto Spinetta, cuya letra dicta: las uvas viejas de un amor. Los militares creyeron que esta frase hacía alusión a los testículos humanos. El último grupo es para los historiadores el menos lógico, pues se prohibieron canciones que exaltaban el romanticismo y no tenían nada que ver con la política. Fueron ejemplos de este tipo los cantantes Camilo VI, Cacho Castaña. Los músicos también tuvieron sus correspondientes listas negras, en las cuales aparecen el nombre y las canciones de artistas o grupos musicales cuya difusión en los medios
estaba totalmente prohibida. Artistas como Spinetta con su banda Pescado Rabioso, Morris, Serú Girán, Mercedes Sosa, entre otros, sufrieron las consecuencias de la censura musical. No recuerdo que hayamos tenido ningún problema. Tuvimos sí que activar un poco más nuestra responsabilidad, nuestro criterio y tener más en cuenta las consecuencias que podía producir una realidad no buscada por nosotros. Por lo menos que yo me haya enterado, no. Que yo me haya enterado, no. Ahora, que por ahí la Dirección General de la Radio decía, muchachos, no, esa canción acuérdense que no va, y listo. Pero no había una sanción o un castigo ni nada por el estilo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, por ahí salía alguno de los, sobre todo algunos folclores, algunas cosas de folclore, falú, algunos de ellos, o guaraní, o el mismo Víctor Heredia, no sé, pero era simplemente una indicación, ¿no? Che, acuérdense que esto no va. Bórrenlo de la secuencia y listo. No era un castigo. Sí, de lo que estuve diciéndole más o menos surgió alguna necesidad de introducir cambios. Por ejemplo, de tal cantante no convenía publicar, de tal otro tampoco. Si preguntábamos por qué de fulano no se puede publicar ese tema musical que pide tanto la gente, y a lo mejor, según el caso, nos contestaban, no se puede difundir porque ese personaje llamado de tal manera en realidad es un mensaje secreto dirigido a otro personaje llamado de tal manera y que está en una campaña contraria a los intereses de la nación. Por ejemplo, puede ser esa una explicación que nos daban, ¿no? Y no es que se note un cambio, el cambio se va dando, no es que de la noche a la mañana, pero se va dando, los cambios son progresivos, ¿no? Los cambios se van dando paulatinamente, a medida que el país se fue acomodando dentro de una idea democrática, y bueno, fueron volviendo al país artistas que habían tenido que exiliarse, y sus productos empezaron a difundirse. Y lógicamente sí, empezamos a escuchar y a difundir canciones que decíamos, mira esta canción, qué lástima, que quedó tanto tiempo callada. Y bueno, sí, Víctor Heredia, ahora me acordé, Víctor Heredia tenía muchas canciones hermosísimas que empezaron a difundirse progresivamente, no es que fue un estallido, ¿me entienden lo que les quiero decir? No es un estallido que un amanecer se inauguró la radio y eran todas canciones, no, de a poco fueron apareciendo los artistas y fueron divulgando sus productos, que eran hermosos. Yo recibí las indicaciones habidas para la realización de mi trabajo y lógicamente respeté todo aquello que podía perjudicar o poner en riesgo el trabajo
de más de 20 personas como éramos en la radio, que siguieran trabajando tranquilos, pero nunca me esforcé demasiado. Por prudencia. Miedo, bueno, todos teníamos algo de miedo en aquella época, porque a la mesa de la radio llegaban mensajes. Fulano de tal va a ser fusilado, por ejemplo. Fulano, para que una radio sea más nacional, también será asesinado. Cosas así dejaban en el mostrador de la radio. Pero la gente que dejaba esos mensajes era la gente contra la que el Confer luchaba. Así que nosotros no teníamos que amedrentarnos ni de unos ni de otros. Pero estoy seguro que si hubiese llegado el caso al término de una lucha, seguramente que el Confer nos hubiera sancionado muy severamente. Algunos de los artistas censurados fueron: durante la dictadura militar se hicieron desaparecer todos sus discos. Se censuró la difusión de sus canciones, La guerrillera y Estamos prisioneros, entre otras más. Debió exiliarse en España, volviendo al país en diciembre de 1978. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Durante el golpe de Estado del 76, la incluyeron en la lista negra del régimen militar y sus discos fueron prohibidos. Ella trató de seguir en Argentina sin importarle las amenazas ni prohibiciones, hasta que en 1973 fue detenida en el escenario durante un concierto y toda la gente del público fue arrestada. Se exilió en 1979 en España y lanzó varios discos desde allá, refiriéndose a toda la situación que vivía nuestro país. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno a mi piel. Tantas veces me mataron. María Elena tampoco se quedó callada, ni guardó sus opiniones en contra de la Junta Militar. Denunció los abusos del régimen y su ideología represiva. Recién hoy, muchas de sus letras se transforman en una suerte de himno nacional. Fue una mujer que en tiempos de dictadura asumió la tarea de ser la voz de aquellos que, por miedo, angustia, represión o desaparición forzada, no pudieron hablar. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Es uno de los artistas más influyentes y reconocidos del rock argentino. Durante el proceso de reorganización nacional, lo obligaron a cambiar las letras de sus canciones o a no cantarlas. En 1977 decidió irse a Brasil y desde allí formó la banda Serú Girán, con las letras que retaban la situación que vivía el país. En 1982, antes de que retornara a la democracia, Charly inició su carrera solista con varias canciones que llegaron al corazón del pueblo, por tratarse de la situación que se vivía. La música siempre será libertad del alma. Es ese lugar en el que todos coincidimos alguna vez. Es aquel destino que nunca te defraudará. La música es una gran canción que te llena de emoción. Nunca dejes que te prohíban escucharla. Con música he bailado, he llorado, he reído, he recordado, he besado, he amado. Con música he vivido.